Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar, pues de una matraca continua que es la subida del salario mínimo interprofesional. Y sí, amigos, seguimos con la matraca del salario mínimo interprofesional y pues cada vez lo tengo más claro que esta guerra de comunicación la tenemos perdida, porque está claro que a cualquiera que tú le digas que se va a subir el salario mínimo interprofesional, pues es acogido como que se va a acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Pues todos estamos más o menos de acuerdo, sin entrar en detalle. Pues el salario mínimo interprofesional pasa lo mismo. Cuando yo hablo con gente que no está en estos temas del gran error que es subir el salario mínimo interprofesional por decreto ley, pues todos me miran un poco así raro, ¿no? Dicen, oye, pues ¿cómo va a ser malo subirle el salario a los que menos ganan? Pues sí, y lo venimos viendo y se ha demostrado durante las últimas subidas de manera espectacular en los datos de empleo y pues en el desarrollo de ese mercado laboral para ese tipo de trabajador. Y claro, es que si subimos esos costes laborales por ley, pues se da la circunstancia de que en muchos casos el empleador no puede permitirse esos costes. ¿Y qué pasa si escarbamos un poquito en lo que supone la subida de este salario mínimo interprofesional por ley? Pues como os decía, lo que supone es que en muchos casos cuando un empresario, cuando un empleador hace sus cuentas, pues se da cuenta que hay puestos de trabajo que ahora mismo, con las subidas reiteradas de ese salario mínimo interprofesional, no le salen a cuenta. Y en muchos casos ya pasa a ser más barato que ese trabajo lo haga una máquina. Se invierta en tecnología para que ese trabajo lo haga una máquina. Así de claro. En otros casos hace falta el trabajo, pero no tenemos suficiente productividad como para poder pagarlo. ¿Y qué es lo que pasa en el mercado laboral? Pues lo que pasa en el mercado laboral es claro, y es que esos colectivos que están menos formados, que tienen más dificultades para insertarse en el mercado laboral, lejos de ayudarles con esta subida del salario mínimo interprofesional, lo que estamos poniendo son más barreras para que puedan entrar al mercado laboral, tener un sueldo y pues poder trabajar día a día. Bien, aún así, entendemos que por dignidad, como dicen en el argumentario, por dignidad ese trabajador tiene que ganar un poco más. Me parece fenomenal. Aquí dos puntualizaciones. Está muy bien la dignidad, pero solo para el sector privado, porque sepamos que la dignidad para las contrataciones públicas no las aplicamos. Ese salario mínimo interprofesional no lo aplicamos a las contrataciones públicas. Así que el trabajador es digno o tiene que ser digno cuando estamos en el sector privado. Punto 1. Punto 2. Me parece muy bien que subamos el salario mínimo interprofesional de manera obligatoria. Lo que no me parece bien es que toda esa carga del salario mínimo interprofesional se ponga sobre los hombros del empleador. Porque ¿qué hay detrás de esa subida del salario mínimo interprofesional? Hay más dinero que hay que pagar al trabajador, perfecto, pero también hay más impuestos que hay que pagar tanto en cotizaciones como en IRPFs, a Hacienda y a la Seguridad Social. Hay que pagar más impuestos al empleo. Y desde aquí lo hemos dicho muchísimas veces. Nos parece muy bien que se suba el salario mínimo interprofesional, pero que lo asuma el Estado. Que esas subidas por dignidad a los trabajadores las pague el Estado. Y no hablamos de que pague dinero, no, hablamos de que cobre menos impuestos por esos trabajadores, que nos haga pagar, menos impuestos a los empleadores por esos trabajadores. Y así sí, tendremos la dignidad del trabajador que estará ganando más, que además tendrá más dinero disponible para consumir, para gastar, para pues meterse en proyectos vitales, comprarse una casa, comprarse un... ¡Perfecto! Pero por otro lado, no estaremos sepultando al empleador con más costes laborales. Porque al final, el empleador tiene que velar no solo por sus intereses, por los intereses de su empresa, de su negocio. Y dentro de esos intereses están los de sus otros trabajadores y la del resto de la organización. Y es que si no podemos asumir un coste, no debemos afrontarlo. Es así de claro. Por eso, esto de la subida del salario mínimo interprofesional es un gran error, más hacerlo ahora en las circunstancias en las que estamos, en las que es vital crecer. El PIB no está creciendo lo que debería crecer. Es vital generar empleo en cuanto se nos desinflen esas
cifras del paro, por aquí os dejo un vídeo en el que lo explicamos, que nos están dando a bombo y platillo, como que está creciendo el empleo, y al final cuando rascas, lo que estamos es cocinando los datos y lo que estamos haciendo es contratación pública, lo que estamos es cargando a las arcas del Estado con 200.000 nóminas más, y claro, eso al final, ¿de dónde sale? ¿De dónde se pagan esas nóminas? Pues se pagan del dinero que tiene el Estado, que consigue gracias a esos impuestos que tiene que cobrar a los ciudadanos y a las empresas. Con lo que, cuando eso también se nos desinfle, nos daremos cuenta de que, claro, ya el Estado no puede seguir contratando y quienes tienen que contratar son las empresas, los empleadores privados, los autónomos. Y para que podamos contratar tiene que haber unas condiciones que no sean expropiatorias, como son prácticamente ahora, a la hora de tener personas trabajando. Solo hay que hacer un ejercicio. A cualquier persona trabajadora hay que cogerle su nómina y enseñarle exactamente qué es o cuánto cobra el trabajador y cuánto paga la empresa por el trabajador. Y ahí es cuando a muchos, bueno, se le encienden los ojos y se dan cuenta que aquí realmente lo que tenemos, donde tenemos el problema es que hay que dedicar muchísimo dinero al Estado para que cubra sus gastos. Entonces, bueno, si queremos subir el salario mínimo interprofesional, bajemos esos costes, ese impuesto a la contratación que nos pone el Estado. Y lo que sí tenemos que hacer desde el Estado es trabajar para racionalizar esos gastos. Ya no hablo de más prestaciones o menos prestaciones. Mantengamos todas las prestaciones, pero no dilapidemos presupuesto, no seamos ineficientes. Bueno, pues una serie de etcéteras en los que podemos trabajar, como haría cualquier empresa, para controlar los costes de actividad que tiene el Estado. ¿Qué estamos haciendo? Pues todo lo contrario. En lugar de cuidar esos costes y reducirlos para necesitar menos impuestos, lo que seguimos haciendo es gastar como si no hubiera un mañana y endeudar cada vez más nuestras cuentas. Y bueno, pues ahora, oh sorpresa, tenemos una inflación tremenda y seguramente, como ha hecho Estados Unidos, empezará a subir el precio del dinero. Pues cuidado, que ese gasto por intereses de deuda puede llegar a ser tremendo cuando estamos a más de un 120% del PIB endeudados. La recomendación de Europa es estar entre un 60 y un 70, y estamos al 120%, más del 120%, y creciendo. Este año ya hemos decidido que vamos a gastarnos todavía 75.000 euros más de lo que tenemos y de la deuda que ya tenemos. Pues ojito con cómo van a ir esas cuentas y la de impuestos que se van a necesitar para pagar todo eso. Y sí, amigos, una de las cosas que debería ser obligatorias por ley, no es todo el salario mínimo interprofesional, es que estés suscrito a este canal del emprendimiento, que le des ahí abajo, te suscribas. Primero es gratis, no te va a costar nada, ni va a tener impuestos, ni va a tener absolutamente nada. Después, acepta las notificaciones. Te vendrán avisos, oye, un vídeo de laboral, un vídeo de marketing, un vídeo de modelos de negocio. Tú aceptas el que te apetece, te lo ves, el que no te apetece, no te lo ves. Así de fácil. Y bueno, si ya estás suscrito, me estás mirando ya como, jo, macho, en todos los vídeos y yo ya estoy suscrito, que lo sé, que tú ya estás suscrito, pero ese de ahí no está y necesitamos que se suscriba. Tú que estás suscrito, pues dale un like al vídeo si te ha gustado, comenta, comparte. Ten en cuenta que cuantos más seamos en esta comunidad de emprendedores, más influencia podremos tener para que las cosas por fin se hagan con cabeza. Así que venga, suscríbete. Gracias. Así que amigos, esto que parece una tontería, una subida del salario mínimo interprofesional, que ya están pidiendo los sindicatos, que ya está hablando el gobierno de que se tiene que hacer en este año, en un año en el que estamos en una situación económica como la que estamos, recordemos, la actividad todavía no se ha recuperado, ni está cerca de recuperarse a niveles anteriores a la pandemia. Los gastos, lejos de mantenerse quietos, están creciendo de manera estratosférica. Sube la luz, sube el gasóleo, sube la mercadería, suben las cotizaciones sociales, tanto para el autónomo como para los trabajadores, suben impuestos. Si los gastos suben, la actividad no termina de subir a niveles para que podamos ser rentables, pues estamos en una situación complicada, muy complicada. Si a esto le añadimos que seguimos poniendo nuevas trabas al empleo y nuevos impuestos, porque esto no deja de ser nuevo impuesto a la generación de empleo,
pues vamos a tener una circunstancia complicada, que bueno, pues por ahora la han resuelto de aquella manera, ¿no? Pues con contratación pública. El que venga, que vea a ver cómo paga esas nóminas. En fin, tremendo. Esto de la subida del salario mínimo interprofesional, volvemos a la carga, ya estamos con titulares y con, bueno, pues esas exigencias de volver a subirlo y bueno, pues seguramente lo volverán a subir y volverá a tener todavía más efecto negativo en ese sector que se supone que es el sector o ese grupo de trabajadores que defienden los sindicatos y que defiende el gobierno. Que bueno, pues si tú hablas con ellos, sobre todo con los que ya no encuentran trabajo o con los que han sido despedidos, te van a decir que, bueno, pues que poca ayuda les está produciendo esta subida del salario mínimo interprofesional hecha así. Otra cosa sería que le hiciéramos bien, subimos el salario mínimo profesional hasta donde estimemos oportuno y quitamos los impuestos a este tipo de trabajador. Les daremos dignidad, tendrán un sueldo digno, y el empleador no tendrá que estar aumentando sus costes laborales y podrá contratar bueno, pues todos los trabajadores de este tipo que necesite. Y yo lo que te voy a pedir es algo que entiendo ayuda a que poco a poco solucionemos este problema. Ayuda muy poquito, pero bueno, ya es una contribución y es que te suscribas a este canal del emprendimiento, le des a la cabeza, aceptes las notificaciones y bueno, y si lo que quieres ahora mismo es seguir informándote de todo lo que pasa en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.